Bravo. Gracias, Diana. Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces del Reino. Yo soy María Alejandra Vera y hoy estoy junto a Paola Matajira y estamos muy felices de presentar este podcast porque es algo muy especial. Tenemos la participación de un espectacular público y también nos acompaña el profeta Santiago Castellanos. Bienvenido. Gracias. Muy buenas Gracias, noches. Alejandra. Hola Pao, muy buenas noches. Buenas noches, Aleja, muchas gracias por estar acá, gracias Santiago por estar acá, bienvenido a esta tierra cálida y Muy cálida. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta noche, gracias por estar acá y bueno, Santiago, queremos saber más de ti, por qué te dicen profeta, cómo llega este tema a tu vida. Gran pregunta porque a mí no me gusta tanto que me digan así. El ministerio profético es una cosa muy curiosa porque a la gente, primero los que ya lo conocen les genera mucha cautela y los que no lo conocen por lo menos curiosidad, cómo es que Dios te habla y tú me puedes decir algo que yo no sé, eso es adivinación, eso sí existe, eso no existe, genera mucho choque y es muy poderoso también porque cuando alguien te dice una información que tú sabes tú y la persona no, y Dios te revela, Dios te habla algo a ti a través de una persona, es algo muy, muy asombroso. Entonces, a mí me gusta una frase que Dios me dijo hace más o menos un mes, que Dios me decía, acuérdate que antes de ser profeta eras mi amigo. Entonces, esa frase me encantó y yo lloré, obviamente, cuando Dios me dijo eso, estaba llorando y simplemente después le explicaré cómo les digo que Dios me dijo y lo recibo en mi espíritu y lo escucho. No lo escucho audible, pero escucho su voz. Entonces él me dijo eso porque cuando yo empecé a buscar a Dios yo nací cristiano, tuve una experiencia con Dios de niño, vi el poder de Dios, vi mi primera sanidad a los 5, a los 8 años Dios me sanó a mí del pie plano, a los 9 años me sanó de un tumor, entonces conocí como la realidad de Dios muy joven y tuve ese privilegio porque hay mucha gente que conoce la religión o la teología pero no la realidad de Dios y por eso el apóstol Pablo dice que mi fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de hombres. Entonces, cuando yo me fui del país a estudiar y uno tiene todo su tema de universidad, el mundo, está un poco expuesto a tanta gente diferente, mucha gente con mucho dinero que me decían, es que Dios es para los pobres y para los enfermos. Y así de frente. Y yo, como que eso chocaba con mi fe y yo decía, no, pero yo he visto la realidad de Dios. Yo conozco que Dios es real, no es una idea, no es una filosofía, no es un libro, no es una cultura. Porque hay gente que me decía, es que es porque eres latino o porque tus papás eran cristianos. Y yo podía decir no porque yo ya lo conocí. Y sin embargo hice mis cosas, me desordené un poco porque Dios es bueno y nos tiene acá. Si Dios me puede usar a mí, los puede usar a ustedes porque Amén. me sacó de todo lo que ustedes no se imaginan. Dios es misericordioso, que Él es el que más me conoce y el que más me ama, curiosamente. Y por eso estoy tan agradecido porque es el que más me conoce, lo más secreto, lo más malo que yo haya hecho, lo más oscuro y sin embargo es el que más me ama y el que más quiere moverse a través de mí también. Entonces, como yo llegué a esto, ahora que Pau pregunta, ¿en qué momento pasó todo esto de lo profético? Realmente yo nunca ni sabía mucho del tema profético. Realmente yo empecé a buscar a Dios y empecé a leer en la Biblia que dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios habló con Adán, y Dios habló con Abraham, y Dios habló, y yo dije, pues entonces si Dios le habla a todo el mundo, yo creo que de pronto también me puede hablar a mí. Sin embargo, tenía dudas. Y yo decía, pues ¿será que Dios también puede hablar a mí? Entonces un día me acuerdo que iba caminando al Éxito a comprar unos huevos con aceite y leche. Me devolví con la bolsa y yo le estaba diciendo a Dios, Señor, mira, me gustaría saber esto, pero como en conversación. Y esa noche tuve 2 sueños y en los 2 sueños tuve un sueño que eran 2 respuestas de las preguntas que yo le hice ese día a Dios. Efectivamente, cuando me levanté yo me estaba jalando de los pelos, yo decía, Dios es real, Dios existe, Dios me escuchó lo que yo le dije, ¿cómo es esto posible? Dios sí me puede hablar y para mí fue un shock que hasta el día de hoy me sorprendo cada vez que Dios me habla. Hoy, por ejemplo, esta mañana llegamos a las 5:30 de la mañana, obviamente yo venía manejando, no dormí, ya me pude acostar como a las 7, 8 y yo dije, bueno, Espíritu Santo, acá estoy, si tú quieres hablarme algo, estoy disponible, sin embargo, pues voy a acostarme a dormir, entonces si me quieres hablar, mejor en sueños, porque estoy bien cansado, pero Él es bueno. Entonces me reí, me acosté, me dormí, tuve un sueño
y en el sueño Dios me mostró unas cosas y fue la palabra que yo les conté hoy a los pastores en el almuerzo, y el pastor dijo, eso es confirmación, fue lo que Dios me habló el domingo en la prédica, y no sabemos nada. Y Dios nos habla así y es hermoso porque Dios está muy involucrado en todo lo que hacemos. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos. Entonces, yo no empecé buscando a Dios para profetizarle a alguien, ya para responder la primera pregunta. Yo nunca busqué a Dios para que alguien me dijera profeta. Yo nunca busqué a Dios para sentarme aquí en una cámara o en un púlpito o que me dieran un micrófono. Yo busqué a Dios porque me apasioné de saber que el Dios del universo me podía hablar a mí, a Santiago. Y empecé a hablar con él, y antes de ser profeta fui su amigo y espero siempre poder seguir siendo su amigo, y esa es mi pasión, ese es mi deseo. Bueno, ya que tú mencionas que vienes de una familia conocedora del amor de Dios, pero que fuiste un hijo pródigo, ¿en qué momento regresaste a los caminos del Señor? O sea, cuéntanos más ese testimonio o esa anécdota, ¿cómo te reencontraste con nuestro Creador? Gran pregunta. Creo que desafortunadamente Dios nos tiene que llevar a procesos para volver a ablandarnos. Mi papá le dice el proceso del ablandamiento. Desafortunadamente, casi todos nuestros testimonios es hasta que ya no tuve más opción que decir, Señor, si tú existes. Desafortunadamente nunca uno está cómodo en un hotel en París diciendo, bueno, Señor, si tú existes. No, siempre nos toca cuando estamos en la mala. En mi caso fue porque mi mamá se enfermó, tuvo unas cirugías en cuidados intensivos, y ya nos dijeron un día, los doctores nos reunieron y nos dijeron, bueno, en el mejor de los casos le amputamos la pierna, en el peor de los casos ya muere porque ya no pudimos controlar la bacteria que tenía. Y en ese momento uno ¿qué hace? Yo digo, bueno, me acordé que yo de niño oraba, yo prediqué, yo de niño leía la Biblia, ya vi el poder de Dios muchas veces, pues nos arrodillamos a llorar y a decir, Señor, ten misericordia, hasta que ya no me quedaron lágrimas, y no les digo que hice una super oración, no, yo decía, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, Señor, La por más favor. sencilla, pero la más sincera. Sí, la más sincera, un corazón sincero, está poderoso. ¿Tú predicas? Y creo que en ese momento fue un momento donde yo volví a buscar a Dios, y claro, al otro día hubo un milagro sobrenatural. El doctor me llamó a las 8 de la mañana, me dijo, tengo que decirte algo en persona. Yo más me asusté, porque dijo, no te lo puedo decir por teléfono, tienes que venir en persona. Yo dije, no, ya, nos van a decir pues lo peor. Y uno, imagínense, en ese viaje me fui en taxi, yo dije, el taxista pensará que uno está medio loco, pero yo no, o sea, y llego allá y el doctor dice, no sabemos qué pasó, pero a las 3 de la mañana nos cambiaron el paciente. Es como si la hubieran sacado a ella y hubieran metido a otra persona, porque los índices de sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, los pulmones, el oxígeno, todo está al revés de cómo estaban, porque estaba conectada a 4 máquinas. Entonces, en ese momento, yo digo, Dios lo volvió a hacer. Y en ese momento yo me pongo a llorar, porque yo digo, Señor, lo volviste a hacer cuando yo más alejado estaba, cuando yo no merecía que tú hicieras algo. Si en algún momento Dios podía pararse y decir, como lo haríamos nosotros, que uno diría, ahora sí me buscó, ¿no? Ahora sí le interesó, ahora sí levantó el teléfono, ahora sí llamó, pero todos estos años no. Y Dios podría perfectamente, si fuera como nosotros, decir, déjeme pensarlo, lo llamo en un mes. Déjeme mejor, yo miro a ver, porque hay otra gente que sí me está llamando y usted no. O sea, Dios podría ser como uno es, o no decir, no, ahora que sí me buscó, lo bloqueo. Imagínense que Dios fuera así. Y Dios es tan bueno que cuando uno menos lo merece, Él lo está esperando con las manos abiertas, los brazos abiertos, para decirte cuánto te he esperado, y estira su brazo para sanar, para salvar, para hacer un milagro, y nos atrae con amor. Por eso la Biblia dice que su benignidad, o sea, su bondad, lo bueno que Él es, y sus actos de bondad son los que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, voy a terminar y ya. Okay. dice digamos, en esto yo aprendí el evangelismo, que yo nunca juzgo a la gente, y no creo que el evangelismo más efectivo es decirle a la gente, te vas al infierno, te vas al infierno, te vas al infierno, por esto, sino el amor de Dios y la bondad de Dios, el poder de Dios es lo que nos lleva a decir, wow, yo no lo merezco, pero lo necesito y lo agradezco, y Él me amó primero y ahora yo lo amo. Y eso es lo que a partir de ahí lo empecé a conocer, y ahora, gracias a Dios, mi corazón arde por Él, estoy desesperado, y espero que así sea mañana y el resto de mi vida, porque lo conocí. No, y ahora que lo mencionas, o sea, todos los procesos que son muy necesarios pasan es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Así es. Entonces, de verdad que también viví un proceso bastante fuerte, pero fue de la única forma en la que Él quiso llamar mi atención, porque de lo contrario
seguiría perdida, perdida en el mundo. Entonces, tú dices que en ese momento sentiste un quebrantamiento y esa necesidad de buscar nuevamente a Dios, o sea, con un corazón quebrantado, que realmente es el único sacrificio, el sacrificio más poderoso que Dios ve. Sí, yo la forma en que lo describo, yo creo que Dios en su soberanía de amor nos entrega una llama de fuego por Él. Sí, la Biblia habla que Dios es el que da el fuego en Levítico 6 y los sacerdotes tienen la disciplina o la responsabilidad de llevar leña al fuego y que el fuego no se apague. Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay momentos en nuestra vida donde Dios viene y te entrega una llama del fuego puro de su altar, de su presencia, algo santo, y uno solamente a veces siente, ganas de leer la Biblia, uno siente que ya no le gustan las mismas cosas, uno siente que hay gente que dice, por favor, llévenme a una iglesia, porque necesito buscar a Dios, como le pasó a Aleja. Aleja me contó la historia fuera de cámaras. Obviamente conozco la historia de Aleja viviendo otras cosas y hay un momento donde dice, ya no puedo más, ya tengo que buscar a Dios. Mi papá, porque lo tengo aquí al frente, me acuerdo que él dice, le dio una tusa que él ya se quería morir y dijo, bueno, voy a buscar a Dios y cuando me quite la tusa ya no vuelvo a la iglesia. Amén. Y el que es bien sincero. Y superó la tusa, gracias a Dios, pero nunca superó a Dios. Entonces Dios muchas veces no le interesa tanto el motivo por el cual tú llegas. Dios le interesa es que cuando tú te acercas a los brazos, Él sabe que Él es irresistible, Él es atractivo, Él es el deseado de las naciones. Y por eso cuando llegamos cerquita ya. Quiero añadir que es necesario estos procesos, pero detrás de todo ello viene un propósito, ¿no? Y que es el que aún te tiene acá. Así es. Ahora mencionabas el tema del altar. Sí. ¿Qué es el altar? Sí, ese término está siendo muy usado hoy día y queremos que nos expliques qué es un altar, cómo se inicia un altar, o sea, en una congregación, o se inicia particularmente en nuestro aposento. O sea, cuéntanos más acerca de un altar. Gran pregunta. La Biblia habla, digamos, de los altares en diferentes partes como primero un agradecimiento o una señal física de la adoración a Dios. Entonces, la primera vez que la Biblia habla de la palabra adoremos, la primera vez que la palabra menciona la palabra adoremos en la escritura es Abraham cuando él va a sacrificar a Isaac. Y él dice, espérenos aquí porque yo iré con el muchacho y adoraremos y volveremos. Y realmente él no iba a adorar, él que iba a hacer, iba a sacrificar, iba a matar a Isaac en un altar físico. Entonces, la palabra adoración y los altares de adoración, y ya les explico por qué se habla tanto que Aleja dice ahora, mucha gente lo está mencionando, tiene que ver con una estrategia que Dios nos dio para que Colombia cambie de rumbo, ¿cierto? Y una estrategia de guerra también, en guerra de altares, en lo que estamos ahorita en Colombia. Pero el altar arranca en un corazón contrito, en un corazón humillado, en un corazón que se sacrifica a sí mismo para darle algo a Dios. Entonces Abraham dijo, si te tengo que dar a Isaac, que es la promesa que esperó toda su vida, 100 años esperó tener un hijo, que él viera y dijera, este es hijo de mi sangre, este es mío. Y él dijo, si te lo tengo que dar, te lo entrego, porque tú lo vales aún. Lo más preciado que yo tenga, yo te lo puedo entregar. Y eso fue un altar que Dios aceptó, que Dios respondió y que Dios movió el cielo y la tierra a causa de ese sacrificio de ese altar. ¿Qué diferencia hay entre los altares del Antiguo Testamento con lo que se está viviendo hoy día? Ok, el Antiguo Testamento, ¿a quién le interesa esa pregunta? Es muy buena. En el Antiguo Testamento tienen que saber que todo era una expresión externa de lo que venía. Entonces, todo lo que hizo en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que se hizo como un prototipo, figura o sombra, dicen hebreos, de lo que había de venir. Entonces, si había un tabernáculo físico que Moisés construyó es porque había un tabernáculo en el cielo. Si se hacía un altar en la tierra es porque hay un altar en el cielo. Si había un sumo sacerdote acá era porque en el cielo había un sumo sacerdote que se convirtió en Jesús. Entonces, todo en el Antiguo Testamento es una expresión externa de lo que ahora es el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, la Biblia, el apóstol Pablo dice, antes en el Antiguo Testamento se circuncidaban físicamente por ley. Y Dios dice, ya después de la cruz, ya ahora yo circuncidaré sus corazones. ¿Qué significa realmente? Que era una expresión que tú cortas la carne y te vuelves espiritual. Entonces antes era una expresión física que tenían que hacer como consagración de que eran pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento es que ahora Él circuncida tu corazón
te lo rompe, te lo parte, te lo vuelve sensible y ya te quita la parte carnal y el Espíritu Santo puede entrar a hacerte espiritual. Entonces los altares que existían en el Antiguo Testamento eran reales, eran físicos, eran piedras, era un sacrificio, un buey, sangre ahí corriendo, todo lo físico. Y ahora los altares es tu corazón derramado delante de Él, ya sea tú solo en el secreto, ya sea tú en tu iglesia con una cosa corporativa, o sea tú en la ciudad con otros pastores, o con otras autoridades o con otras personas de otras congregaciones, y los altares tienen unos componentes, tienen unos impactos de acuerdo a lo que se cumple. Eso está en Primera de Crónicas 23, que habla de las cosas más santas. Son 3 cosas que componen un altar. Santiago, ¿tú crees que de esta manera podemos atraer el corazón de Dios? ¿Y de qué otras maneras más podríamos atraer el corazón de Dios? Wow. Me gusta una historia que cuenta Marcos Brunet cuando él estaba recién empezando. Y él dice, siendo muy joven yo quería ser adorador, pero digamos, experimentó mucho la adoración de las iglesias grandes, iglesias pequeñas, en Brasil, en Argentina, en diferentes lugares. Y él dice que una vez él fue a una adoración donde era un señor con un piano y un micrófono. Y él dijo, bueno, este señor está ahí, no tenía un presupuesto para más, no sé qué pasó, pero estaba solo un piano y un señor. Y él empezó a tocar y él empezó a adorar y él dice que la presencia de Dios entró en el lugar inmediatamente y él cayó de rodillas. Y estando de rodillas él adorando, le dice, Señor, ¿por qué pasa esto con esta persona? Y no con las mejores bandas que yo iba a ver, con los cantantes que yo más admiro. Y él dijo, porque Él atrae mi corazón. Entonces de ahí es de donde sale cuando él compone una canción que se llama Atrae mi corazón. Sí, hermosa. ¿Y qué significa, digamos, atraer el corazón de Dios? Yo creo que a Dios hay cosas que lo atraen, hay olores, hay actitudes, hay cosas que le son muy agradables y atractivas a Él. Dios es una persona, Dios es espíritu, pero Él tiene carácter, Él tiene características y Él tiene también cosas que le gustan y que no le gustan. La Biblia dice 7 cosas aborrece Jehová. Hay cosas que a Dios no le gustan. Y también Él dice que haya agrado en sus ojos en ciertas cosas. Sí, en Jesús Él decía que Él tenía contentamiento. Dios no es que es un Dios que Él ama todo y ya. No, a Dios hay cosas que le gustan, hay cosas que le gustan más, hay cosas que le gustan menos y hay cosas que no le gustan para nada. ¿Sí? Entonces por eso uno puede contristar al Espíritu Santo o lo puede apagar. Hay cosas que a Dios no le gustan para nada, hay cosas que más o menos, hay cosas que Dios dice, eso medio te lo paso pero no me gusta. Como un papá que dice, llegó a las 10:30 de la noche, bueno, no estoy contento pero no hago show. Llegó a las 2 de la mañana y no lo dejo entrar. Hay cosas que le gustan, hay cosas que le gustan menos. Entonces, ¿cómo atraigo el corazón de Dios? Tengo que conocerlo y saber qué le gusta. ¿Cómo lo conozco y sé qué le gusta? Estudio su palabra, porque en su palabra Él revela quién es. Estudio a Jesús, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y entiendo también lo que le gusta y paso tiempo con Él, porque pasando tiempo con Él empiezo a descubrir lo que a Él le gusta y no le gusta. Y empiezo a descubrir las actitudes que a Él le gustan. Entonces, por ejemplo, ¿qué descubrí yo? Si yo me agito mucho en mi alma y yo me desespero, Señor, háblame, necesito saber ya, ¿qué hago mañana? ¿Será que renuncio al trabajo? ¿Será que no? Eso te iba a decir, porque muchas veces nos confronta ese tema de que, no, Dios no me responde, yo oro y oro, quedo en silencio y no me responde. ¿Por qué a los otros les responde en menos tiempo? O sea, ¿a qué se debe eso? Ok, yo diría 2 cosas. 1, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces lo primero que tú haces para agradar a Dios es tener fe. Entonces yo me acerco a Dios, o sea, yo cierro en mi cuarto, por ejemplo, la Biblia dice, cuando oren, cierren el cuarto, ¿sí? El aposento alto, y cuando estén ahí, todo eso lo tienes que hacer por fe. Entonces yo entro en mi cuarto, cierro la puerta y por fe, yo no siento nada, no estoy viendo ángeles, no estoy viendo visiones, no estoy sintiendo que tiemblo, calor, nada. Estoy ahí como todos los otros días, pero por fe yo digo, Señor, tú estás acá, porque tu palabra dice que tú me ves en lo secreto. Y oro con fe, pregunto con fe, hablo con fe. Entonces yo esta mañana cuando me acuesto, yo de verdad me acuesto con fe diciendo, Señor, sé que si me quieres hablar estoy disponible, pero si se puede en sueños y yo me acuesto a dormir porque estoy muy cansado. Pero yo lo hago en fe de que yo sé que si Él me quiere hablar, lo va a hacer. Y si no tengo sueños, me levanto tranquilo sabiendo que Él me ama, sabiendo que Él está conmigo, sabiendo que yo estoy con Él y empiezo a tener una relación saludable con mi papá, ¿cierto? Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando no escucho? Porque a veces me agito mucho y Dios también dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces, muchas veces el agite de mi alma, el agite de decir, Señor, necesito que pagar las deudas, necesito tomar esta decisión, ¿qué hago? Los que están solteros o los que necesitan el trabajo, o bueno, tengo que moverme de este lugar o no. Entonces muchas veces me agito mucho y tengo que aprender a tener quietud en el lugar secreto. ¿Cómo llego a eso?
en oración, fortalezco mi espíritu, si sé hablar en lenguas lo hago, adorar y es esperar en el secreto. Yo siempre uso este ejemplo que es cuando Elías va al monte, Dios le va a hablar y Elías escucha el viento recio, escucha el terremoto, ve el fuego y sin embargo él es paciente, lo suficientemente paciente para esperar a cuando realmente llega la voz y el susurro de Dios a escuchar. Entonces muchas veces nosotros estamos adorando acá y Señor, tengo 1000 pensamientos, no sé qué hacer tal y me angustio y no tengo la suficiente paciencia para no apresurarme a salirme de la presencia de Dios, sino escuchar eso que viene ahí. Pero entonces hablando para terminar la idea de los altares y ya vamos a abrir si alguien tiene alguna pregunta, creo que los altares simplemente es la adoración pura, es adoración a Él. Yo a veces digo, Señor, te voy a cantar una serenata esta noche y pongo 2 o 3 canciones que hablen de Él, que le hablen a Él, el más hermoso, el más santo, el más digno, y es para Él. Y yo digo, y nadie me está viendo, nadie me escucha si me afiné o no, le quiero cantar a Él. Eso es un altar. Es un altar personal, hay altar familiar, hay altar congregacional, hay altar de ciudad. Y realmente lo que Dios nos enseñó es que en este momento en Colombia hay una guerra de altares, hay brujería, hay hechicería, hay cosas que están pasando al otro lado. Y nosotros, nuestras armas de guerra es acercarlo más a Él, porque donde Él está, Él se encarga de todo lo otro. Entonces, eso es lo que hacemos en los altares. Es decir, que cada persona puede iniciar un altar con un corazón contrito y humillado. Bueno, ¿en qué momento, Santiago, sentiste o Dios te reveló que debíamos hacer altares aquí en Colombia? El año pasado, súper pregunta. Dios nos dio una profecía en 2023 que él, a través de un profeta que es mi pastor y mi padre espiritual, él vive en Houston. Él vino a Pereira y él dijo, Dios me dio un sueño y una visión. Y dijo, Colombia, les doy 10 años para que ustedes decidan si quieren ser Venezuela o quieren ser Argentina. Y después él da una palabra más larga y después nos vamos al hotel y nosotros lloramos, los pastores lloraron porque nosotros sabemos lo que significa. Y yo como lo conozco a él, sé que cuando él habla una palabra así es una palabra de Dios que se va a cumplir. Para un lado o para el otro, porque ya pasó en Nigeria, ya pasó en Filipinas, ya pasó en Estados Unidos, entonces yo sé que es algo que Dios está respaldando. Entonces cuando yo entiendo la gravedad, yo lloro. Y después él se acerca y ya estamos en el hotel y él me dice qué significa Venezuela o Argentina. Yo no sé nada de Sudamérica. Él nunca había venido a Sudamérica, él no habla español. Él dijo qué significa eso. Entonces yo le dije, no, pues lo que yo entiendo es que Venezuela está absolutamente presa en un comunismo, miseria, la gente huye del país buscando oportunidades en otros lados, un gobierno que no pueden tumbarlo. Y Argentina, en ese momento faltaba un mes para las elecciones, me parece, o acababan de pasar, o iban a pasar las elecciones, y estaba la posibilidad de que quedara Milei, que yo entendía que era como un cambio económico, político y social en Argentina muy brutal. Entonces yo le dije, yo entiendo esto, ¿cierto? Que es, o nos sumimos en un comunismo que no hemos tenido nunca al nivel de Venezuela, que viene apoyado por la brujería, por la hechicería, amarrado por eso, que eso es un diseño de Cuba, ¿sí? Por eso ellos estuvieron en el poder 50 años, porque es un tema espiritual. O logramos salir de eso como salió Argentina, que estuvo 20 años en comunismo y sin embargo logró salir, donde mataban fiscales en procesos en contra de la presidencia y todo. Sin embargo, de alguna forma las elecciones se respetaron, el proceso democrático, y ganó este señor. Entonces, eso era lo que entendíamos de parte de Dios. Entonces, nosotros nos pusimos a orar para responder tu pregunta y dijimos, Señor, si tú nos das esa responsabilidad, porque la palabra dice, le preguntaré a mi iglesia qué tipo de nación quieren ser. ¿Quieren ser Venezuela o quieren ser Argentina? O sea, no depende de todo el país, depende de la iglesia. Y Dios, entonces dijimos, Señor, si tú nos das una responsabilidad tan grande, danos la estrategia. Danos la estrategia, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a orar y Dios nos dio 4 puntos que podemos hacer como iglesia. Entonces ahí hay una cosa que le apasiona a Aleja cuando hablamos de varias cosas. Ella dice, bueno, quiero entender lo del llamado y la asignación. Eso cuando es algo privado, cuando es algo público, qué significa cuando es algo en el tiempo, y ya lo vamos a hablar. Pero básicamente Dios nos dijo como asignación a la iglesia hay 4 cosas que tienen que hacer, y si hacen estas 4 cosas unidos como iglesia, van a cambiar el rumbo del país. Entonces esto es por revelación, y después yo dije, Señor, si esto es de parte tuya, la gente lo va a escuchar, la gente lo va a recibir y la gente va a correr con esto. Porque en Habacuc 2 dice que uno escribe la visión de Dios y que la gente que la lea va a correr con eso. Yo dije, si yo me lo estoy inventando, eso va a salir de mi boca y va a caer al piso y la gente no lo va a escuchar, o se le va a olvidar, o se van a reír, y ya, porque me lo inventé yo. Entonces Dios nos dio 4 estrategias. Si quieren saber cuáles son las 4 estrategias, mañana, no las 4 estrategias es levantar altares nacionales de adoración y de oración, tanto a pequeña escala como masivos, hablando de Primera Reyes 18, donde hubo una convocatoria de todo el pueblo para que Dios cambiara el país.
Número 2 era restaurar la voz de Dios, porque para estos tiempos dinámicos necesitamos saber la estrategia de Dios de hoy. Hoy necesitamos saber qué hacer, mañana qué hacer, qué hago con mi iglesia, un día salgo a hacer evangelismo, un día estoy adorando, un día estoy predicando, cuál es la palabra de Dios para mi iglesia. Es decir, hay que ser más dependientes del Espíritu Santo para movernos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de engaño, uno puede ser engañado por las apariencias. Entonces, el pastor Camilo, que está acá, habla mucho de cómo se comportó la iglesia en la Alemania de Hitler y cómo pastores en el púlpito apoyaban eso. Incluso algunos decían, por un tema teológico de ese momento, que era una figura muy parecida a Jesucristo, cosa que ahora nos parece la cosa más loca posible, pero en ese momento pasó. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando dejamos de depender del Espíritu Santo, perdemos un poquito de discernimiento y las formas y las apariencias nos pueden engañar y terminamos apoyando cosas que no tenemos que apoyar, terminamos callando cosas que deberíamos hablar y terminamos hablando cosas que no son correctas. Entonces, restaurar la voz de Dios, número 2, porque nos volvemos otra vez efectivos, tanto en el mensaje como en la acción. Número 3, Dios nos dijo la influencia en gobierno, y esto viene un pastor de Venezuela, de pronto viene más tarde, y él dice es que cuando la iglesia se salió del gobierno, perdimos la capacidad de influenciar algo que nos mueve a todos, que nos importa a todos, que nos controla a todos, que nos afecta a todos. Entonces, la Biblia, ¿cuántas veces habla de reyes, de monarcas, de tronos, de todo esto? Porque a Dios le importa también el gobierno, porque el gobierno define a los hombres, el gobierno define cómo vivimos. El gobierno hoy puede decir, mañana solo tienen un huevo o una lenteja y nos toca a todos obedecer. Mañana el gobierno sale y dice, pónganse todos tapabocas, y el 90% del país lo hace. Entonces, la influencia en el gobierno es clave porque entendemos que es parte de nuestra asignación, es también poder tengamos un gobierno de libertad que defienda la vida, que defienda los principios de Dios y que gobierne conforme a los principios de Dios. Y por último, es la batalla cultural, que es, digamos, en todos los avances de la contraagenda o la agenda anticristo, la agenda antidios. La iglesia es la que separa para que las puertas del infierno no prevalezcan. Entonces tenemos una clara responsabilidad de ser los que detengan. ¿Quién eran los que tenían más responsabilidad de que Hitler no pudiera avanzar su agenda de los cristianos? Y si no se para un cristiano, no termina parándose nadie. ¿Quién ha parado ahorita lo que está pasando en la ideología en Estados Unidos? ¿Quién termina votando por Trump? No sé qué tal. En su mayoría, la iglesia evangélica, los creyentes, porque al final somos la respuesta al mundo en contra de la maldad. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, en eso entendemos. Amén. Entonces, en esas... Perdón que me fui por otro lado. Tenemos esas 4 estrategias y Dios nos lo dijo en oración. Estábamos con el profeta Tommy en un Zoom. Hicimos como unos 3 Zooms y Dios nos reveló y nos reveló y nos reveló hasta que ya sentimos que estarán 4 estrategias y se lo contamos a los pastores. Y esto es lo que hemos venido haciendo hace un año. Bueno, ya que nos cuentas sobre esa revelación, a la pregunta que hizo Dios si Colombia quiere ser Venezuela o Argentina, también quisiéramos saber si hay un tiempo establecido para darle una respuesta a Dios. Darle una respuesta a Dios, ¿a qué te refieres con darle una respuesta? Si queremos ser Venezuela o Argentina. Ok. En la profecía habla de 10 años. Yo creo que la iglesia respondió muy rápido y de forma increíble. Viendo los otros países, Nigeria, por ejemplo, no quisieron responder a la palabra de Dios. Filipinas rechazaron la palabra de Dios, a pesar de que se cumplió con señales. Dios les dio una palabra y les dijo, iglesia, tienen que hacer esto y esto, y la señal de que esto es una palabra de Dios es que van a ganar una medalla de oro por primera vez en 100 años. Y llegaron los Juegos Olímpicos, ganaron la medalla de oro por primera vez en 100 años, o sea, se cumple la señal de que la palabra es de Dios. Y sin embargo ellos dijeron, sí se cumplió, pero no nos gusta tanto lo profético, esta persona no la conocemos muy bien, es muy alto, es muy chiquito, es muy joven, es muy esto, es muy otro, y rechazaron la palabra. Lo mismo en Nigeria, y han sufrido consecuencias, no porque el profeta diga o haga, no, era porque Dios les advertía cosas y se cumplieron. Y Colombia lo ha respondido de forma acelerada, o sea, de verdad, nosotros estar acá en Neiva, que los pastores hoy nos reunamos, lo que va a pasar mañana, lo que está pasando en diferentes ciudades, Colombia estamos a las puertas de un avivamiento, si no estamos ya en los principios de un avivamiento, y tiene que ver por la respuesta de los corazones de los pastores y de la iglesia a una palabra de Dios y a la visitación de Dios, que la gente está diciendo, pues Dios, si tú estás haciendo algo de verdad, yo también quiero ser parte, yo no me quiero perder lo que tú estás haciendo. Y a partir de ahí Dios solo agarra tu sí y se empieza a mover
Pues yo creo que estamos muy acelerados. Entonces, la palabra dice 10 años, pero yo creo que incluso vamos a poder girar Colombia el próximo año, si Dios quiere. Yo lo creo firmemente. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quiero saber... Teníamos 5 preguntas más y yo me las he saltado todas. Santiago, ¿qué está diciendo Dios para Neiva? Ay, Dios, para eso sí tienen que ir a la reunión. Eso sí no lo puedo soltar acá. Pero espérate porque miremos un segundo, porque teníamos 2 preguntas que yo quería tocar. No, primero el llamado versus el llamado asignación. Y de pronto definir un poquito qué es un avivamiento. No se me salte eso, por favor. Y de pronto definir un poquito qué es un avivamiento. Yo hablo de avivamiento y la gente dice, bueno, ¿eso con qué se come? El llamado versus la asignación. Yo creo que en la vida nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. La Biblia dice que los llamados y los dones son irrevocables. Yo creo firmemente que Dios nos crea con una intención. La Biblia dice en Jeremías 1, antes de que te formase, yo te conocí y te santifiqué o te ordené, te separé, te hice profeta a las naciones. Entonces Jeremías, incluso cuando él se pone en el vientre, ya está separado para algo en la tierra. Entonces Dios es intencional en el tiempo en el que te pone, en el lenguaje en el que te pone, cómo Él te crea, en qué familia naces. Y hay mucha gente que dice, no, pero Dios me odió, Dios dónde me puso. O hay mucha gente que dice, no, yo fui un accidente porque mis papás no me planearon o lo que sea. Pero realmente cuando Dios sopla vida, Dios tiene una intención de redimir a través de tu historia, de tu testimonio, de tus características, de tus cualidades, de tus talentos, algo para hacer aquí en la tierra, aquí y ahora. Entonces es un llamado, es un llamado. Entonces, un ejemplo es David. Dios lo llamó a ser rey de Israel, ¿cierto? Y lo ungen siendo muy joven. Y sin embargo, él después tiene muchos procesos, pero el llamado seguía intacto. Él lo persiguieron, lo iban a matar, estuvo en cuevas, se hizo el loco en un lugar extranjero, le tocó irse del país. Y sin embargo, cuando llega el tiempo, Dios cumple lo que él prometió, el llamado. Ahora, la asignación es algo interesante porque la asignación, hay momentos donde Dios te pide hacer algo o te pone a hacer algo que no tiene que ver 100% con tu llamado, pero es necesario para el momento. Entonces, incluso puede ir dentro del llamado, y ya lo voy a explicar porque suena medio confundido. ¿Quién está confuso en este momento? ¿Nadie? Les doy un ejemplo que es Esther. Esther, su llamado era ser reina de un imperio, que era el imperio que controlaba el mundo en ese momento, siendo huérfana, siendo abandonada, siendo pobre, siendo extranjera, siendo menospreciada, digámoslo. Ella termina llegando a ser reina y sin embargo Mardoqueo le dice, ojo, porque tu llamado es para una asignación. Entonces Mardoqueo le dice, sí, muy bien que eres reina, gloria a Dios, Dios hizo tantos milagros en tu vida, Dios te puso allá, Dios te cumplió, Dios te puso en una posición. Un aplauso, gloria a Dios. Pero no estás ahí para eso. Mardoqueo le dice, tú estás aquí, es para este tiempo donde tú tienes que ser una voz para salvar a tu pueblo, para salvar a Israel. Entonces le dice, ¿quién sabe si para este tiempo Dios te puso acá? Y si tú callas, respiro y liberación vendrá de otro lado, pero no creas que tú te vas a salvar si tú no haces lo que Dios te puso a hacer. Entonces, en Colombia en este momento hay una asignación nacional por lo que está viviendo la nación. Entonces estamos en un tiempo donde el comunismo, las tinieblas, en la guerra de altares están tratando de arrebatar la nación y meterla bajo una prisión espiritual de comunismo, de hechicería, de brujería, de abominación a Dios. El enemigo, su estrategia siempre es tratar de crear la mayor cantidad de pecado, la mayor cantidad de abominaciones en una nación para que Dios no le quede otra que traer juicio. El enemigo no puede destruir una nación, la destrucción viene de parte de Dios, pero es porque el enemigo prepara el terreno. Entonces nosotros también preparamos el terreno para que venga es bendición y venga avivamiento. Entonces tenemos que entender cómo hago eso. Pero si la asignación en este momento, yo le digo a la gente, mira, tú tienes un llamado 100%, tienes que descubrir no cuál es tu propósito, porque yo no creo que cada uno tiene un propósito, yo creo que Dios tiene un propósito y yo tengo una parte en el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios y cuál es mi parte en ese propósito? Eso es el llamado y es bueno descubrirlo. ¿Cómo lo descubro? Escucho la voz de Dios, escudriño, le pregunto a Dios, descubro en mis talentos, hay ciertas cosas para hacer. Y después hay momentos donde en este momento hay una asignación de Colombia que es levantar altares, ¿cierto? Orar por la nación. Tenemos que hacer ciertas cosas específicas para que se cumpla lo que Dios quiere hacer y hay una asignación de avivamiento sobre la nación. Y los que le digan que sí también van a recibir y participar en eso. Los que llegamos a los pies de Cristo, ¿todos tienen llamados? Sí. Todos.
Yo creo que toda creación, aquí me corregiría el pastor que tiene una frase muy bonita que él dice cuando Dios le habló hace unos 24 años, si no estoy mal, en Tu Historia Paz, que Dios le dijo, la iglesia debería ser una incubadora de sueños. Y su objetivo ha sido en su iglesia es desarrollar los sueños de Dios para las personas. Entonces yo también soy una persona que firmemente creo que Dios a todos nos crea con un llamado. Hay gente que lo descubre muy rápido, hay gente que lo descubre tarde, hay gente que descubre sus talentos sin Dios, y es la gran tragedia para mí de la vida, es yo descubrir mi talento sin Dios. Que Dios, por ejemplo, me dé el talento para hacer riquezas, Warren Buffett, y entonces desde a los 11 años ya tiene $2,000, $5,000, $10,000, a los 20, a los 30 ya es millonario, a los tantos es billonario, y todo lo está haciendo con principios bíblicos, los papás cristianos, pero lo está haciendo sin su relación con Dios, y es una tragedia en mi opinión, porque el éxito te puede hacer más duro a Dios, lo que hablábamos ahorita del proceso de hablamiento, pero yo creo que todos tenemos llamado. Todos los dones que tú ves afuera, una persona que cante bien, un artista que tú veas que es un futbolista, un entretenimiento, una persona que de pronto es muy buen comunicador y de pronto Dios quería que fuera un predicador. De pronto una buena persona que pinta bien y Dios quería que pintara para Dios, para que soltara revelación y atmósferas a través de la pintura. Todo tiene, digamos, un sentido en el reino de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tú hagas. Si cocinas, si tú pintas, si tú plantas, si tú cuidas un jardín, lo que sea que hagas, hay algo que es adoración para Dios y yo lo conecto con el cielo. Todos tenemos llamado y tenemos asignación también. O sea, ese llamado no necesariamente se debe desarrollar dentro de la congregación, sino que hay diferentes aspectos o montes que llaman. Wow. O escenarios. Los montes. ¿No les parece que se entendía, Aleja, un poquito? Yo por eso le pregunté si ella predica. Claro, 100%. La Biblia dice, a unos Él puso en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, a unos Él puso en la iglesia. Entonces, a veces cometemos el error que estamos tan en una burbuja de la iglesia que pensamos que la única forma de servir o adorar a Dios es ser pastor, líder de alabanza, ujier, o si no, tengo que ser muy juicioso con mis diezmos. Y es como que ya nos enfrascamos en una visión de servir a Dios que no es menor. La Biblia dice que las cosas más santas le fueron dadas a sus sacerdotes. Y es un privilegio ser un levita, es los que su porción es Jehová, dice la Biblia. Entonces, yo diría que es casi lo más alto, pero todo lo otro que Dios escoja es tan importante como lo otro. O sea, Dios necesitaba tanto a Daniel en el palacio o a José en Egipto, como necesita después a Aarón en el templo. Y Dios necesita tanto a David matando a Goliat o siendo guerrero, como a Natán siendo profeta, como a Eliab siendo sacerdote, y Dios nos necesita a todos en un puesto. Y yo creo que la falla en la sociedad, cuando uno ve que uno dice, pero Señor, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Yo creo que es porque Dios nos puso a cada hijo de Dios o potencial hijo de Dios en lugares asignados en la tierra. Y en el momento en que alguien no ocupa ese lugar, las tinieblas ocupan ese lugar. Y todo lo que vemos que está mal es porque no hay luz en ese lugar, no hay alguien que esté alumbrando en ese lugar. Y entonces yo creo que hay una persona que Dios lo llama a ser, no sé, el contador de una empresa X y ser luz allá, y la persona de pronto está sirviendo en la iglesia. O Dios llamó a ser alguien pastor de una congregación y la persona está siendo ciclista. O yo estoy siendo una persona que es carpintero y debía estar haciendo otra cosa. Y eso es lo importante de lo profético, a mí me parece, es descubrir con el Espíritu Santo a qué me llamó, dónde y cómo. Y cuando yo descubro eso, yo disfruto mucho, porque estoy en lo que fui creado para hacer. Bueno, pero ¿con qué características debo tener para que Dios me revele cuál es el llamado? O que nos revele cuál es el llamado. Por favor, si alguien también tiene una pregunta, es el momento. Okay. Es el momento. Y Aleja, sí, también. Y Pau también, si quieres decir algo. Ok. ¿Cómo sé yo, digamos, cuál es mi llamado? Ya en formas prácticas, ¿cómo lo descubro? Número uno, lo que yo decía, con fe yo le pregunto a Dios. Pero número dos, Dios nunca te esconde cosas de ti. O sea, Dios no es malo que le esconde cosas de ti. Dios esconde cosas para ti. La Biblia dice, gloria de Dios es esconder una cosa, ¿cierto? Y gloria del Rey es escudriñarla. Entonces, dentro de nosotros está la capacidad de escudriñar los secretos de Dios que están guardados para mí. Porque muchas veces el enemigo está esperando la revelación para atacarte. El enemigo no sabía quién era el Hijo de Dios hasta que apareció Dios y le dijo, este es mi Hijo amado. Y ahí se le apareció el diablo a Jesús. 30 años estando Jesús en la tierra y el diablo no sabía quién era.
Él sabía que iban a hacer y por eso Herodes trató de matarlos. Y después esperó 30 años hasta que Dios no reveló el llamado y la asignación de Jesús. El diablo no se le apareció y le dijo, con que si tú eres el Hijo de Dios, entonces háblale a estas piedras. Entonces hasta ese momento, muchas veces Dios en su misericordia no te revela todo tu llamado porque no estás todavía preparado para cargar lo que tú eres en Dios. Pero primero, 100% tienes un llamado, 100% tienes una asignación y lo que tienes que hacer es, Señor, si aún yo no he descubierto todo, primero prepárame para recibir esa revelación y segundo, Dios como te esconde cosas para ti, empieza a mirar cómo Dios te hizo. Dios es muy intencional, o sea, si hay una persona, digamos, uno habla el ejemplo de Moisés, que uno dice, no, pero Moisés, ¿cómo va a ser el que va a hablarle al faraón si Moisés es tartamudo? Entonces uno diría, Dios es irónico o contrario. Pero no, realmente Moisés todo el tiempo fue preparado. Dice que él aprendió el lenguaje de faraón. Él fue preparado en la cultura de faraón. Él fue preparado en los vestidos de faraón, en la comida de faraón. ¿Por qué? Porque él iba a ser llamado a ir al palacio. Entonces, si yo pienso realmente en todo lo que Dios hace en mi vida, empiezo a escudriñar y yo empiezo a decir, ok, entonces por ejemplo Aleja, entonces Aleja dice, ok, ella es buena comunicadora, ok, ella no se pone nerviosa enfrente de la cámara, ella se arregla y se viste de cierta forma, ok, de pronto tu llamado va hacia medios o arte de entretenimiento, comunicación, y yo empiezo a explorar con Dios algo tan simple como en poner a empezar a decir, Señor, ¿a qué me llamaste? Y yo puedo ser llamado a diferentes montes, puedo tener uno más importante que el otro, puedo empezar solo en un monte y tocar los otros desde ahí. Mi ejemplo, yo arranco, yo siempre pensé que estaba llamado a la economía, a mí me encantan los negocios, mis papás eran empresarios, y sin embargo Dios también me llamó al monte de la iglesia, que nosotros le llamamos de religión, pero yo he descubierto que desde ese monte, o sea, desde mi asignación de hombre que predica o que profetiza, digámoslo así, o profeta, yo por ejemplo me reúno con personas de gobierno, con candidatos presidenciales, con senadores, pero yo entiendo que mi llamado no es a gobierno, yo no me voy a lanzar al gobierno, pero sé que desde acá yo puedo influenciar hacia allá. Entonces muchas veces hay gente que dice, bueno, pero es que a mí también me gusta el deporte, a mí también me gusta la música, a mí también me gusta esto. Entonces tú empiezas a descubrir también a qué Dios te ha guiado, cuáles son tus sueños de niño, cuáles son tus pasiones, y normalmente vas a empezar a descubrir hacia dónde Dios te está guiando. No todo talento es tu llamado 100%, no toda pasión es tu llamado, ¿cierto? David le apasionaba adorar a Dios y su llamado no era ser un músico, ni ser un sacerdote a pesar de que él lo amaba, ni tampoco ni siquiera ser guerrero. Guerrero fue una asignación en el tiempo, pero su llamado era ser rey. Por eso es lo importante también de tener profetas. Tengan un profeta en el WhatsApp. Eso iba a preguntar. O sea, no siempre revela a través del Espíritu Santo, sino que usa instrumentos como profetas. Esa es otra pregunta buenísima. Pero es que esa es otra clase que yo le llamo los canales de comunicación de Dios. Dios me puede hablar a través del Espíritu Santo. Dios me puede hablar a través de la palabra. Dios me puede hablar a través del cuerpo. El cuerpo es mi pastor, mi líder espiritual, un profeta, una canción. Dios me puede hablar también en una atmósfera espiritual donde alguien viene y me dice algo y yo digo, esta persona, ¿por qué me dice esa cosa tan rara? Pero sí, Dios te puede hablar de diferentes formas y la idea es rodearse de gente que también esté buscando a Dios. Y yo les voy a contar algo que es garantizado antes de que Paola se ponga brava porque le he quitado todas las preguntas. No, yo quiero que le demos espacio al público, que sí. yo sé que tiene hartas preguntas. Yo diría esto antes de que ustedes hablen también, para que me dieran un micrófono. Si saben cómo me pongo para que me invitan. Por ejemplo, vino este pastor de Venezuela y él nos contó hoy, estábamos y él dijo, hace 20 años a mí me dieron una profecía en Venezuela. Hace 20 años le dijeron, mira, cuando tú tengas 40 años, Dios te va a usar en un avivamiento en Colombia. Y él dijo, eso no tiene sentido, yo soy venezolano, bla, 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 bla. Y llegó la semana pasada y está a punto de cumplir 40 años. Entonces, hay cosas... Entonces, yo me regocijo, ¿por qué? Porque Dios sí sigue hablando y hay cosas sobrenaturales que Dios hace. Y yo honro mucho a la gente que escucha claro del cielo porque nos ayuda mucho. Pero yo enseño también que nunca dependamos de un profeta solamente, porque al final el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús y la profecía más segura es la escritura. Es decir, ahí Dios le da prioridad o importancia, no que ya no existan los profetas, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo son dos herramientas muy importantes. Y es empezar a tener fe. Júntate con gente que escuche la voz de Dios y tú vas a escuchar más la voz de Dios. Júntate con gente que esté escuchando, que esté buscando a Dios y tú vas a empezar a buscarlo más.
Sí, tú eres el resultado de los 5 amigos más cercanos que tienes. Entonces, ahí lo voy a dejar. ¿Quién tiene una pregunta? A ver, ¿quién? Ok, acá. A ver. Ya te lo llevan. Sí, vamos a terminar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy tremendo lo que han estado hablando. Mi pregunta va hacia, ¿cómo se llama? Visión de reino. ¿Cómo podemos como iglesia afectar o impactar el reino específicamente ahorita que vienen elecciones, que estamos como en un momento crucial? ¿Cómo podemos como iglesia realmente hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer y no llegar a ese punto de Venezuela o Argentina, sino tomar la buena decisión que sería en este caso Argentina? Gran pregunta. Paola, ¿quieres responder? Gracias, expansión del reino. Eso, estaba para Paola. Estoy molestando. Es que las conozco a las dos, por eso tengo libertad para molestarlas, perdónenme. Yo creo que lo primero es entender que la iglesia no tiene un llamado político. Creo que ni tampoco la división entre iglesia y Estado, o ¿cómo se llamaba? Iglesia y Estado tampoco es tan bíblico. Realmente yo creo que, lo decía ahorita, Dios le interesa el gobierno de las naciones. Por tanto, su iglesia es un instrumento para establecer ese gobierno en las naciones. Ahora, yo entiendo que desde mi posición, yo de pronto no soy llamado, hay gente que sí, pero de pronto yo no soy llamado a lanzarme a concejal, a edil, a senador, a alcalde, a presidente. Yo, de pronto otros cristianos sí. Pero aún así, si no fuesen, lo primero que somos todos es que somos ciudadanos de una nación y tenemos un privilegio, una responsabilidad en una democracia, en una república, de hacer conocer nuestra decisión, porque si no, tú eres responsable de algo que tú eres cómplice también. Entonces la Biblia habla un versículo, lo hemos hablado esta semana, que dice, ustedes escogieron reyes que yo no puse, dice Dios. Ustedes escogieron reyes que yo no puse, hablando de una democracia, donde Dios dice, ustedes votaron, pusieron a alguien, y aún así no era lo que yo quería. Quiere decir que eso sí puede pasar, y pasó muchas veces en Israel. Entonces eso pasa mucho en las naciones, y yo como cristiano tengo por lo menos la responsabilidad de ser consciente delante de Dios y hacer las cosas bien delante de Dios, para yo no tener responsabilidad de lo que después pasa en una nación si se escoge a alguien que va en contra de Dios. Entonces, ahorita que por ejemplo se dice un presidente, no digo que sea algo que ha pasado, sí ha pasado, que dice, yo rompo relaciones con Israel, yo voy en contra de Israel y yo apoyo a Palestina. Bíblicamente eso trae juicio sobre una nación. No voy a entrar profundo en eso. Bíblicamente, la Biblia dice, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. O sea, te haré una nación grande. Punto. Es una promesa de Dios por la eternidad, porque Él decidió ser el Dios de Israel. Ahora, yo puedo estar en contra de genocidio, yo puedo estar en contra de malas decisiones políticas, yo puedo estar en contra de cosas que se hacen mal allá, porque nadie es perfecto. Sí. ¿Puedo vociferarlo? Sí, pero tengo que tener muy claro. Entonces, lo que nosotros hablábamos, hicimos un programa el martes con el pastor Camilo de las líneas bíblicas de gobierno. Entonces estábamos enseñando que hay 7 puntos o 8 puntos que yo como cristiano puedo tener muy básicos para saber qué quiere Dios sobre mi nación, y sobre eso yo mido mis candidatos, mis senadores, la gente que me guste, porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero Dios tiene una opinión, y si yo no me sé la opinión de Dios, no sé Dios en qué lado está. Entonces, perdón, que siento que, o sea, me apasionan todos los temas, entonces sigo y sigo. Por favor, todo el público levante la mano para interrumpirme. Paola. No todos. Imagínense que Josué está viendo Jericó. Josué está viendo Jericó y se le aparece el ángel de Jehová con la espada desenvainada, ¿cierto? Y él le pregunta, es el capitán de los ejércitos de Jehová. Y Josué le pregunta lo que nosotros le preguntaríamos. Dice, ¿tú estás con ellos o estás con nosotros? Entonces uno le pregunta a Dios, Señor, ¿tú estás apoyando la derecha o estás apoyando la izquierda? ¿Tú eres pro esto o eres pro esto? ¿Tú me apoyas mi idea o tú apoyas la idea de la otra iglesia? Y nosotros muchas veces queremos es que Dios nos diga, no, yo los apoyo es a ustedes, yo estoy de tu lado. Y realmente ahí es muy interesante, porque cuando se habla de nación, Dios le dice no. En inglés dice ninguno de los dos. Dice, o sea, Dios le dice, yo soy el capitán de los ejércitos de Jehová, y empieza a caminar hacia Egipto, hacia Jericó, y Josué tiene que seguirlo a él. Entonces, en tema político, en tema de opinión pública, en tema de muchas cosas, tú tienes que entender es dónde está Dios, de qué lado está Dios, y yo me hago del lado de Dios.
Yo me pongo en el equipo de Dios, yo me pongo en el ejército de Dios. No trato de convencer a Dios de mi opinión, yo dejo que Dios me convenza con su opinión. Entonces, ¿cómo sé cuál opinión es de Dios? Pues leo la Biblia, escucho personas que también están buscando a Dios, Dios lo revela. Entonces, por ejemplo, Dios es pro vida, muy fácil. Dios es antiaborto, lo dice la Biblia en diferentes... Le dice a Josué, dice, no hagan como esas naciones que hacen abominaciones delante de mí, que sacrifican sus hijos, sus hijas. Si habla en Jeremías de que Él ve desde el vientre, Dios tiene una intención, Dios sopla vida, ¿cómo tú vas a matar algo que Dios dio vida? ¿Sí? Entonces tú empiezas a entender y empiezas a entender Dios en qué cree y qué no cree. Más allá de un discurso social, más allá de excepciones o no, tú vas primero a la opinión de Dios y desde ahí tú formas esa responsabilidad. Dios es pro familia, claro. Lo primero que Dios estableció, matrimonio, hombre, mujer, ok, ya entiendo. Dios entonces es pro iglesia, Él constituyó su iglesia, Él dice, la iglesia es donde yo voy a constituir esto y las puertas del infierno no prevalecerán. Dios es pro iglesia, ¿cierto? Entonces en todo eso tenemos ciertos puntos donde Dios nos enseña a hablar, respondiendo la pregunta de cómo pienso yo más también, no solamente soy cristiano, también soy ciudadano y represento un reino. Y ese rey tiene unas opiniones y unas cosas que a él le gustan y unas cosas que no les gustan. Santiago, gracias. Queremos saber Gracias, te puedes ir ya. qué es lo que te tiene acá por Neiva y quiero que nos cuentes. Bueno, primero las achiras. No, mentiras. El quesillo. No. Vinimos a un evento de ciudad que se llama Isacar Neiva. Estamos muy contentos. Los pastores de la ciudad organizaron un evento. Y por eso estamos acá todo el fin de semana. ¿Y qué es Isacar? Cuéntanos más sobre ¿Qué es eso. Isacar? ¿De dónde proviene ese nombre Isacar? Isacar, Génesis 49 me parece habla y dice Isacar, asno fuerte. Está hablando de la tribu de Isacar, es una tribu de Israel. Y el nombre viene por el versículo de Primera de Crónicas 12:32, que dice, de los hijos de Isacar, 200 principales que eran entendidos en los tiempos, sabían que Israel qué debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es un versículo, el que lo quiera anotar, Primera de Crónicas 12:32. Entonces nosotros creemos que en este tiempo somos entendidos en los tiempos. Sabemos que Colombia está en un tiempo crítico, sabemos que es un tiempo de guerra, es un tiempo de guerra de altares. Les podría contar 1000 testimonios de la brujería que se hace en diferentes partes y también de la adoración que nosotros hacemos en diferentes partes y la iglesia hace y la oración y la victoria que estamos teniendo, gloria a Dios, porque estamos girando el país todos los días y tenemos muchas señales. Somos entendidos en los tiempos, sabemos que tenemos que hacer las 4 estrategias, ¿cierto? Y cuyo dicho seguían sus hermanos, esto lo expliqué yo la semana pasada. Dios nos da autoridad, pero no me da autoridad sobre súbditos, sobre seguidores, sobre siervos, sobre esclavos, no, Dios me da sobre hermanos. Entonces, Isacar significa sí una tribu profética, sí una tribu que sabe los tiempos, una tribu que escucha a Dios y una tribu que sabe estrategias, pero es una tribu que son hijos, los hijos de Isacar. Entonces es una tribu que entiende la generación, es una tribu que honra a sus padres, es una tribu que trabaja con la otra generación. Entonces nosotros jóvenes trabajamos con los pastores más jóvenes trabajan también y los más jóvenes trabajan conmigo, que yo ya no soy tan joven con los más jóvenes, con los pastores soy joven. Y también somos hermanos, entendemos que nos cuidamos como familia, que somos un mismo equipo, que trabajamos para un mismo Dios, para un mismo Rey, para un mismo Señor, que yo no soy competencia de mi hermano, la otra iglesia no es competencia mía, sino que si yo me peleo con mi hermano, al otro día tenemos que desayunar otra vez. ¿A alguien le pasó? Si esta noche uno se acuesta bravo y al otro día el papá le dice, bueno, abrácense, ¿listo? ¿Ya? Ok, vamos entonces a jugar. Y uno sale a jugar y se le olvidó y le toca almorzar, le toca comer. Bueno, uno está bien bravo y le dice, oiga, préstele la camiseta a su hermano, pásele la ropa al otro. Y el hermano está forzado a vivir en convivencia porque ya es sangre para el resto de la vida. ¿Y por qué no entendemos que cuando entramos con Dios, o como dice Aleja, llegamos a los pies de Cristo, Él nos adopta, es lo primero, Él nos adopta como hijos. Y ahora todos tenemos el mismo papá, por lo tanto somos hermanos. Nada, aquí Paola que está dando más revelación más profunda, está hablando en lenguas. No mentiras, es muy crack Paola, es la mejor. Entonces, como Él nos adopta y es el mismo Padre, somos hermanos. Entonces Isacar significa una generación que honra a los padres, a la otra generación. No es una generación rebelde, no es una generación de jóvenes que quiere descartar a la otra generación porque todo lo hizo mal y todo lo que hacen mal. No, no. Es una generación que honra y entiende, sabe que su autoridad viene de la sujeción. Es una generación que es entendida en los tiempos, es una generación que es sabia, busca la voz de Dios.
y está en la sabiduría de Dios, no la sabiduría de hombres. Es una generación que tiene estrategia y también que trabaja como hermanos, que se perdona, que se junta, que come juntos, que como me ha pasado con muchos pastores, que yo les digo, a veces tenemos diferencias, a veces un pastor me dijo, Santiago, ya no vas a ser amigo mío después de todo lo que te voy a decir, y nos sentamos y me dijo muchas cosas y yo le dije, pastor, por mi lado seguimos siendo amigos. Eso era todo lo que me tenía que decir, no, seguimos trabajando, no pasa nada. Y entonces, en los hermanos, digamos, son los que entienden que es para toda la vida. Entonces, la generación Isaacar es una generación que va a construir junto para un mismo papá, una misma familia. La iglesia no compite entre sí misma, la iglesia bendice a la ciudad o a la nación, la iglesia se une para trabajar porque hay otros hermanos que todavía no lo saben y son pródigos y están esperando que los hermanos que están dentro de la casa los llamen y les digan, vengan, nosotros queremos que ustedes también se sienten a la mesa con el papá. Eso es Isaacar. Santiago, de aquí en Colombia, ¿hace cuánto se viene desarrollando esta generación Isaacar? Tuve, la verdad, el gran privilegio de asistir a Isaacar Pereira y yo sentí que llegué diferente. O sea, sentí que llegué con ese mover del Espíritu Santo, ese fuego, ese avivamiento. Y qué privilegio igualmente, y somos muy bendecidos de que aquí en Neiva, o sea, experimentemos nuevamente ese fuego del Espíritu Santo. Y bueno, queremos saber por qué Neiva, siendo una ciudad pequeña, Cálida. Cálida. Cálida y muy cálida. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa ¿Por qué? revelación de Neiva? Dios, ¿Por qué ¿qué dice Neiva? de Neiva? ¿Por qué Neiva? Hay algo que voy a hablar mañana, pero les adelanto un poquito. Hablábamos con el profeta Tommy y él en Pereira, justamente, tú estabas en esa reunión, él dijo, yo creo que el 90% de las profecías o de las cosas que Dios quiere hacer en la tierra no tienen nombre, ¿sí? Tienen un objetivo, pero no tienen nombre. Entonces Dios quiere, por ejemplo, liberar a Israel, un ejemplo. Y Dios escoge a Moisés, y si Moisés no quiere, Dios va a usar a Aarón, y si no quiere, Dios usará las piedras, y si no quiere, usará un burro, y si no quiere, usará el que sea. Entonces, ¿por qué Neiva? Yo creo que Dios quiere darle un avivamiento a Colombia, y ya ahorita definimos avivamiento, me imagino, si ustedes todavía quieren escuchar más. Yo creo que Dios le va a dar un avivamiento a Colombia, y yo creo que Dios lo va a traer a congregaciones y a ciudades que sean los que empiecen esa llama, ¿sí? Los que sean, digamos, de pronto el mechero que uno pone en una fogata, o de pronto la gasolina o la leña que uno pone. Y yo creo que Neiva tiene hambre. Yo creo que Neiva, los pastores, hay un grupo de gente que está orando, que está pidiendo, que está diciendo, Señor, ¿por qué no en Neiva? ¿Sí? Entonces, incluso en Israel pasaba que hubo unas ciudades que Jesús les dijo, oiga, si se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron aquí en otro lado, ya se hubieran convertido y ustedes no. Entonces, muchas veces Dios, Él mira, la Biblia dice que sus ojos van por toda la tierra buscando quién tiene corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder. Entonces, yo creo que Dios quiere mostrar su poder en Neiva porque hay gente con un corazón perfecto para Dios. No perfectos en todo, pero con un corazón que dice, Señor, lo que tenemos dispuesto, Señor, si tú quieres hacer algo, ven y lo haces. Si tú me quieres hablar, yo quiero escuchar. Si tú quieres realmente visitar Colombia, yo lo creo. Muchas veces es que simplemente uno, como con la fe de un niño, le dicen algo y uno dice, ay, sí, yo, claro. Y yo creo que Neiva no es más especial que otras ciudades, lo siento mucho. Yo creo que Neiva tiene gente que mueve el corazón de Dios. Y nosotros no vinimos, ¿cómo lo explico? Nosotros venimos por lo que Dios va a hacer en Neiva. ¿Sí me entiendo? Queremos participar de. Entonces la Biblia dice que Ruth escuchó que Dios visitó a Israel y les dio pan y se fue a Israel. Entonces yo soy fiel creyente, yo soy un violento espiritual y yo digo, si Dios va a estar en Neiva, yo allá estoy. Y si Dios está en Bogotá, yo allá estoy. Y donde esté Dios, allá yo quiero estar. Entonces yo creo que esta semana va a ser un tiempo de visitación de Dios, un tiempo de presencia, un tiempo de gloria. Ya hoy estuvimos con los pastores, estábamos adorando y estaba la presencia de Dios muy fuerte. Y yo lo digo con temor de Dios, no es para exagerar, no es para hacer nada. Realmente estamos empezando a vivir algo que yo salgo y lloro y yo digo, Señor, creo que ya estamos empezando a vivir un avivamiento. Y mañana sé que va a ser poderoso, y el sábado y el domingo. Y yo creo que así nosotros nos vayamos, Dios va a seguir en Neiva, porque por eso es que vinimos acá. Y Dios es tan grande que Él puede estar aquí, puede irse con nosotros a Bogotá.
Y pues obviamente Jesús va a irse con nosotros para Bogotá. Pero ustedes siguen aquí con el Espíritu Santo. Les conviene que Él se vaya. Está el Espíritu Santo. Entonces creo que Neiva es un lugar especial aquí y ahora para Dios. Bueno, si eso te iba a preguntar, ¿qué podemos esperar de ese momento que se avecina para Neiva? Porque realmente estamos muy emocionados. Bueno, hablo en lo personal. Estoy muy emocionada. ¿Qué podemos Entonces, esperar? ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos este esperar fin de semana? Este fin de semana. Yo creo que para los pastores tenemos muchas palabras que Dios nos habló específicamente. Mañana va a ser un tiempo completo de ministración para los pastores. Pero el sábado y el domingo, que son las reuniones abiertas, que a mí me gustaría que todos estén. En la mañana vamos a hablar, digamos, tanto de lo que Dios nos habló de la ciudad, cuáles son los obstáculos para que haya un avivamiento en Neiva y cuáles son las cosas que podemos hacer para que sí Dios incremente su mover. Es revelación. Y también vamos a hablar de la unidad, bueno, diferentes componentes de cómo yo participo y acelero el mover de Dios. ¿Sí? Muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo hago que el carro baje más rápido? Bueno, lo pongo en neutro, o acelero, o le pongo el freno, o le pongo el freno de mano. Entonces hay cosas que yo puedo hacer para detenerlo, hay cosas que puedo hacer para acelerarlo. Entonces eso vamos a hablar. Vamos a tener una reunión de jóvenes que espero que todos vayan en el reino de Dios por fe. Todos los menores de 50 son jóvenes. El sábado en la noche y el domingo vamos a tener un altar. Y realmente lo que yo estoy creyéndole a Dios, yo y el equipo, todos los que vinieron, todos los ministros que nos están acompañando, porque vinieron muchos ministros de Dios, que podrían estar en sus iglesias, que tienen sus cosas, sus viajes y están acá. Todos le estamos creyendo a Dios por un mayor nivel de su gloria, por un encuentro, por presencia, por su palabra, por algo de Dios que nos transforma. Lo que tú decías de Pereira, como que uno experimenta y hay gente que siente muchas cosas, hay gente que siente menos, pero Dios siempre toca tu corazón. Y cuando tú vas con fe y tú dices, Señor, gracias porque unos lloraron, unos se arrodillaron, unos no sintieron nada, unos se cayeron, yo de pronto, pero yo me doy cuenta después que Dios, cuando yo voy a las manos del alfarero, es imposible que Él no me cambie. Entonces yo creo es que entre todos atraemos el corazón de Dios porque lo anhelamos y cuando Él se acerca, Él nos cambia a todos. Y si Él nos cambia, Él cambia la ciudad y si Él cambia la ciudad, cambia la nación. Y ese es nuestro deseo y nuestro corazón. ¿Pregunta del público? Sí, pregunta del público. Buenas noches. Yo quiero preguntar sobre cómo podemos practicar la unidad. No sé, si quieres acercarte. No, tú le repites la pregunta. Ah, bueno, ya le van a pasar el listo. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntar cómo practicar la unidad o la hermandad entre diferentes iglesias y ministerios cuando hay tantos conflictos internos entre pastores y ministros. Y también cómo otras ciudades se pueden unir a lo que está haciendo Dios, en Neiva, por ejemplo, o en Pereira. Ok, ¿cómo practicamos la unidad? Gran pregunta. Yo creo que es un Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces yo creo que lo primero es negarme a mí mismo, es morir a mi ego, es permitir que Dios en su presencia cambie mi corazón. Lo que yo decía, el alfarero y sus manos es lo que sobrenaturalmente te puede hacer algo que tú no puedes hacer. Nosotros en nuestra carne tenemos muchos temas del corazón, muchas ofensas, muchas cosas, y realmente Dios es el único que puede sobrenaturalmente llevarte a un lugar donde tú realmente puedes perdonar, donde tú puedes amar, donde tú puedes crecer. Entonces Jesús le prometió a sus discípulos y les dijo, las ofensas vendrán. ¿Sí? Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces digamos, creo que la unidad es una decisión diaria como un matrimonio, que uno cultiva, que uno trabaja, que uno lucha, que puede tener diferencias, momentos difíciles, momentos buenos, pero uno tiene la intención del corazón y todos los días delante de Dios y delante de los otros tenemos esa pureza de que si no estoy de acuerdo en algo lo digo, perdono, escucho, ¿sí? No me guardo rencor o resentimientos, en lo que tengan que corregir, corrijo, como dice la Biblia, que considere al otro más alto que mí mismo, es esa humildad donde yo digo cómo considero al otro, cómo pienso también, me pongo en los zapatos del otro. Y algo que yo hablaba hoy en el almuerzo era
yo no veo a la gente según la carne, sino según el Espíritu. Entonces yo entiendo y yo digo, Espíritu Santo, permíteme ver a la persona como tú la ves. Y a mí me ha pasado mucho esto. Hay pastores con los cuales yo he tenido diferencias, o yo los veo y yo digo, esta persona no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado. Y yo digo, de verdad, yo digo, Señor, revélame, y normalmente Dios me habla o me muestra un sueño o me habla de la persona y yo la empiezo a ver como Dios la ve. Y cuando yo veo a una persona como Dios la ve, yo digo, no, esto es un hijo de Dios. Esto es una persona que Dios restauró, esto es una persona que está buscando. O sea, yo veo lo bueno porque Dios ve lo bueno. O sea, la Biblia, por ejemplo, de Abraham, dice, Abraham, esperanza contra esperanza no dudó, sino creyó, dice en Romanos. Y uno va a Génesis y dice, Abraham dudó. ¿Por qué? Porque fue y se acostó con Agar, y Abraham dudó, y Abraham pensó, y Abraham trató, y realmente uno en la carne, que es en Génesis, uno lo ve sus fallas. Y en el espíritu uno ve cómo Dios lo ve restaurado por la sangre de Cristo, y Dios dice, no, Abraham tuvo fe que lo justificó y nunca dudó. Cosa que es una incoherencia, a menos que tú entiendas que por el espíritu Dios te muestra a la persona como Dios la ve. Entonces a veces nosotros nos vemos como la persona que falló, como la persona que tiene errores, como los defectos, cuando Dios está viendo lo bueno de la persona. Entonces yo practico unidad, pasando tiempo con Dios y siendo intencional en perdonar, en ayudar, en volver a caminar, en volver a construir, en volver a darse la mano. Y en la ciudad yo creo que es encontrar esa otra persona que esté dispuesta a hacerlo. Y por lo menos caminar 2, caminar 3, caminar 4, porque no todo el mundo lo va a entender, no todo el mundo lo va a querer hacer. Pero si tú empiezas a caminar así sea 2 personas, la gente se va a terminar uniendo porque es algo que a Dios le interesa, es algo que Dios ama, es que haya unidad en sus hijos. Es algo que Dios va a respaldar. Santiago, tenemos otra pregunta. ¿Del público? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola Santiago, mi pregunta es la siguiente. Supongamos que una persona con el ministerio profético, Dios le revele sobre una nación elecciones presidenciales, un avivamiento, la forma en que va a suceder el avivamiento y el después del avivamiento, pero sea alguien con el ministerio profético, pero que esté en lo secreto. ¿Qué tendría que hacer esa persona con las revelaciones que Dios le haga? Sería la pregunta. Okay. O sea, Dios te dio un sueño sobre el avivamiento y las elecciones, y qué tienes que hacer. Solo un ejemplo. ¿Qué haría básicamente esa persona que está en lo secreto? ¿Qué tendría que hacer con esas revelaciones? Listo. Una persona que tenga una camiseta negra que diga Burberry. No me lo reveló carne ni sangre. Súper, súper. Si Dios te revela eso, ¿qué tienes que hacer? Es la pregunta. Sí, señor. ¿Qué sería el paso si es una persona pues que no tenga influencia y esté en lo secreto todavía, Dios le revele esas manifestaciones? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Gran pregunta. O sea, ¿qué hago yo cuando Dios me revela algo que sé que es de Dios, pero no soy el profeta conocido para poder contarle al mundo? Básicamente lo hacemos más general. Súper. En Amós 3:7 dice, Dios no hará nada en la tierra sin revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, tienes que entender primero que la intención de Dios de revelarte un secreto no es porque Él quiere que le cuentes a todo el mundo. Esa no es la primera intención. La primera intención es que Dios ama comunicar sus secretos. Uno simplemente está sentado con Dios tomándose una gaseosa o una empanada o lo que ustedes crean que Dios hace. Y Dios se le sale y te dice, oye, no te he contado esto, pero imagínate, voy a hacer avivamiento en Colombia. Y es como que solo porque tú estás en el secreto, Dios te revela algo, y Dios tiene esa facultad de revelar, no necesariamente de explicar, pero sí de revelar antes de hacer algo en la tierra. Entonces, una vez Dios te lo revela, tú aprendes lo primero, es que tú eres mayordomo fiel en lo poco. Entonces la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho que te pondré. Entonces lo primero que tú haces es como yo soy un administrador de la revelación. ¿Qué significa administrador? Lo primero, yo lo recibo con fe. Si es un sueño lo anoto, si es una visión la anoto, tengo fe y digo, esto es de Dios. Lo cuento a alguien más, ¿sí? En el caso tuyo, digamos que una autoridad espiritual, en el caso de que tú me lo cuentas a mí, porque nos conocemos, pero digamos en el caso personal, que la persona no conociera a nadie más, está en el secreto, es una persona que dice, no tengo a quién contárselo, solamente puedo orar sobre este tema. Tú empiezas a creer que si Dios te lo reveló, Dios te da autoridad en oración, ¿sí? No necesariamente autoridad para ir a gritarle a todo el mundo o decirle a los pastores, hagan esto o hagan lo otro, porque de pronto no tengo esa autoridad todavía, pero sí tengo autoridad en oración. En el lugar secreto donde Dios me lo reveló, Dios ya me está dando una plataforma de autoridad para orar y estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Entonces, tu primera responsabilidad es aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios necesita a los hombres para moverse en la tierra. Por eso Él dice, Él buscó un hombre que hiciera vallado, que se parara en la brecha. Y cuando no lo encontró, se hizo hombre porque necesitaba un hombre.
Ahora que Él ya tomó autoridad y nos la da a nosotros, entonces tú te vuelves las manos, los pies o la boca de Jesús en este caso, porque tú estás en la tierra, el Espíritu Santo contigo, tienes la autoridad en nombre de Jesús, Dios te revela algo y tú empiezas a tomar esa autoridad porque Dios te lo reveló a ti, tú empiezas a declarar, Señor, si tú me mostraste que en las elecciones va a pasar esto y eso es tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad en Colombia como en el cielo. Señor, yo voy a creer que tú también se lo vas a revelar a otros, que tú también vas a cumplir esto, Señor, que no se va a hacer la voluntad de los hombres sino tu voluntad. Y si tienes revelación específica, ora sobre la revelación específica. Si tienes, digamos, ya no solo sobre las elecciones, sino dijiste de un avivamiento. Entonces, Señor, yo creo en el avivamiento, yo lo declaro también, y en lo que tú puedas caminar en esa revelación tienes que hacerlo. Entonces, un ejemplo, si Dios te dijera, el avivamiento está en Neiva, pues yo me mudaría a Neiva. Si fuera el caso que Dios me dijera eso. O si Dios me dijera, el avivamiento va a venir con la gente que ore una vez al día, entonces yo pondría a orarme una vez al día. O sea, hay algo de la instrucción, cuando Dios te revela algo tan general, siempre hay una instrucción personal, siempre hay algo que tú puedes hacer. Dios le habló a Gedeón y le dijo, Gedeón, yo te voy a usar para salvar a todo Israel, y después le dijo, pero tú ve y derriba el altar que tiene tu familia. Entonces siempre hay una instrucción personal, además de la revelación general. Entonces si todavía no la sabes, es decir, Señor, gracias por esto, voy a orar, pero revélame qué hago yo para caminar y entrar y ser parte de esto. Entonces, cuando Dios a mí me dio la visión de que empezaba el mover de Dios, que fue en enero de 2024, yo vi un tren en el aire, arrancó y escuché la voz de Dios que me dijo, empieza mi mover en Colombia hoy. Y me dijo, lo voy a manejar yo, y el que se quiera subir, que se sube, y el que no, no. Eso me dijo Dios a mí. ¿Qué hice yo? Yo digo, yo estaba como tú, yo estoy en mi cuarto, yo estoy en un apartamento en Pereira, nadie me conoce, y simplemente yo estoy escuchando la voz de Dios. Yo salí del cuarto y le dije a mis hermanos llorando, y le dije, oiga, Dios me acaba de decir que empieza el mover, yo no me lo quiero perder, hagamos algo. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? No, pues nos reunimos con una amiga del liceo, Daniel y yo, los 4 en un apartamento, y empezamos a hablar de Dios. Y la siguiente vez éramos 5 y la siguiente vez éramos 6. Y nos unimos a una iglesia, hicimos esto, hicimos lo otro, y después hicimos una vigilia. O sea, de lo que iban haciendo los pastores nos íbamos uniendo y empezamos a caminar creyendo que si Dios iba a hacer algo, yo no me lo quería perder. Así sea, como dice mi tía siempre dice, así sea de aguatera, yo me pido el puesto, pero yo voy a estar dentro del mover de Dios. Y Dios la ha honrado mucho, pero ella hizo esa oración. Ella dijo, Señor, así sea cargando las aguas, yo quiero estar donde tú estás. Entonces, si tú crees firmemente, y yo creo que es una palabra de Dios lo que te estás diciendo, Dios te está revelando el avivamiento de las elecciones, tú dices, Señor, ¿cuál es mi parte? Y empiezas a caminar, así sea algo muy pequeño, tú vas a ser fiel en lo poco. Bueno, y no sé si tenemos más preguntas por parte del público. Adelante. Buenas noches. Cuando sientes que Dios te habla a través de la oración y que es muy audible para ti, porque lo he charlado y lo he experimentado con mi pastor, ¿cómo haces? Es como mi pelea personal para también llevarlo a cabo con el entorno real. O sea, no sé si me explico. Sé que tengo un llamado, sé que debo hacer ciertas cosas, quiero participar de eso, pero también hay unas obligaciones terrenales, hay un prójimo que no colabora, que no cree. Entonces, entra como una lucha. ¿El prójimo que no colabora está en este cuarto? No, precisamente está en mi casa. Por eso está hablando. Sí, precisamente está en mi casa. Entonces, ¿cómo llevar a la par las dos cosas? Lo espiritual y lo natural. Lo espiritual y lo natural, cumpliendo con las dos. No sé si de pronto sea falta de fe propia o sea más trabajar en la parte espiritual. Okay. Sí, ¿cómo llevo las dos cosas? O sea, la pregunta es en sí, ¿cómo lucho para que ellos también colaboren con lo que quiero yo hacer y con lo que yo le escucho a Dios que debemos hacer? Cuando tengo mi propia familia de pronto en contra. Ok. O sea, lo que yo entiendo es tú dices, Dios te está revelando algo para hacer y tu familia no apoya eso, entonces para ti es difícil balancear la familia y lo que ellos creen y lo que Dios está diciendo para hacer. Y entonces vienen las obligaciones y me dicen, no, Alejandra, pero es que mira, no puedes estar haciendo esto porque, mira, tenemos que hacer esto. Entonces Aleja sigue por acá.
sabiendo que no está del 100% bien. Ok. Ok. Ya te entiendo. ¿Cómo harías ahí? Ok. Yo creo, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es, digamos, la gracia de Dios. La gracia, uno muchas veces lo malinterpreta como la misericordia de Dios. Entonces no es así. La misericordia es cuando Dios te da una oportunidad más cuando tú no la mereces. La gracia realmente, cuando uno escucha en la Biblia, digamos que dice somos salvos por fe, por gracia. La gracia realmente es el poder de Dios que actúa en ti para que lo espiritual se vuelva algo posible para ti, lo sobrenatural. Entonces voy a explicar el ejemplo. Yo cuando voy a orar por un enfermo, los dones del Espíritu se activan en mí, pero todo lo que yo recibo lo recibo por gracia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para caminar en lo sobrenatural o en lo espiritual cuando el mundo real me dice lo contrario? Te estoy dando un ejemplo, es cuando una persona, un familiar mío se enferma, lo que sea. Realmente hay gracia de Dios que me permite entrar en algo que no es posible para mí a menos que el Espíritu Santo y Dios lo estén haciendo a través de mí. En tu caso es lo mismo, y quiero que lo entiendas así. Entonces, tú dices, mira, hay una familia que rema hacia un lado, no solo la familia, sino tengo unas obligaciones de tiempo, unas obligaciones financieras, unas obligaciones de mamá, de esposa, de lo que sea. Y al mismo tiempo siento que Dios me está llamando a darle mi tiempo, o a darle de esto, o a servirle más. ¿Y cómo balanceo el tema? Entonces ahí yo creo, o mi oración es, Señor, dame gracia. Porque el primero que sabe tu condición completa es Dios. Y acuérdate que Dios no te está juzgando constantemente diciendo, haz que Alejandra esto y lo otro. No. Dios sabe todo tu entorno y al mismo tiempo Dios es capaz de hablarte las cosas que no son como si fuesen también, ¿sí? Entonces, si Dios me dice algo, Dios me va a dar todas las herramientas para que yo lo cumpla, ¿sí? Y Dios me va a calificar para eso. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ve a Egipto porque yo voy a liderar mi pueblo, y Moisés le sacó 5 excusas a Dios. Y Moisés le dijo, pero Señor, ¿tú no sabes que a mí me echaron? ¿Tú no sabes que yo no hablo bien? ¿Tú no sabes que esto? ¿Tú no sabes que yo no tengo nada? ¿Tú no sabes que no tengo nada en el banco? ¿Tú no sabes que esto? ¿Tú no sabes que no? Entonces, Dios es como, obviamente yo sé todas las otras cosas, ¿sí? Dios no es ignorante a todas las cosas que tú llamas como, digamos, un poco lo que está remando en contra de. Entonces, en tu oración tiene que ser primero, Señor, dame gracia para yo empezar a caminar en eso, entendiendo que no es fácil, entendiendo que no tengo, por ejemplo, 5 horas para orar. Señor, no tengo todos los días para ir a la iglesia, puedo ir solamente dos días, o bueno, lo que sea el caso tuyo. Tú le dices, Señor, dame gracia que lo que sí puedo hacer, lo voy a hacer al 100% y voy a derramar mi corazón como un sacrificio a ti. Entonces, si yo puedo orar 10 minutos al día, voy a entregarlo todo. Y a veces eso puede ser mejor sacrificio que alguien que tiene 3 horas y se distrae y está así, no se conecta. ¿Sí me entiendes? Si yo tengo la oportunidad de pronto no predicar en la iglesia, pero hablar con alguien en el bus o a la persona que me atiende en el éxito, lo hago. ¿Sí me entiendes? Tú dices, de pronto no tengo tiempo para ir al evangelismo de la iglesia, pero si tienes tiempo para ir a comprar huevos, esto y lo otro, pues tómate 2 minutos y le hablas a la persona que te está atendiendo y le dices, mira, o sea, Jesús te ama, papá. Entonces, es más bien como cambiar la perspectiva de creer que todo lo que está a tu alrededor eso es obstáculo para el llamado de Dios, y entender que es precisamente el campo que Dios te dio para trabajar lo que Él te está llamando. Entonces, las personas que están alrededor, lo que tú estás viviendo, el lugar donde trabajas, todo es el lugar donde Dios te puso para que tú actives lo que Él te está diciendo. Y puede que no se vea al 100% como Él te lo está diciendo, sino se ve como una semilla de esa promesa, ¿sí? Entonces, de pronto Dios me dice a mí, bueno, vas a predicarle a 5,000. Y yo salgo y conozco a 3 personas. Pues yo tengo que predicarle a las 3 personas. Y Dios después me va a llevar a los 5,000. ¿Sí me entiendes? Si Dios me dice a mí, te voy a dar sueños y te voy a hablar de esto y lo otro, cuando Dios me dé un sueño, yo eso lo agarro y lo trabajo y lo vivo. Y entiendo que más allá de los obstáculos, realmente se vuelven esas oportunidades para que el llamado de Dios se active en mi vida y se manifieste. Entonces, si yo tengo una familia que no está creyendo, bueno, ya tengo puntos de oración. Si Dios me está llamando a interceder más, pero ya tengo los puntos de oración. Si yo tengo un esposo o lo que sea, tengo un trabajo, gracias, Señor, primero por el trabajo. Y entonces yo digo, Señor, esto ¿cómo me está preparando? ¿De qué me sirve o qué hago yo acá que tú quieras hacer? Y me vuelvo un instrumento en las manos de Dios. Entonces dejo de tener excusas y realmente creo que si Dios me está llamando a algo, Él sabe mi situación y Él igual me va a usar
y Él me va a dar gracia, y más bien giro la pregunta y digo, Señor, ¿qué quieres que haga aquí y ahora, hoy? Y dejas de condenarte o juzgarte en el sentido de decir, no, es que otra persona está haciendo esto, otra persona sí está sirviendo 3 veces a la semana, y yo tengo 20 minutos. Tú dices, Señor, con esos 20 minutos voy a darla toda. Y así lo haces. Me apagaron el... allá. ¿Alguien más que que quiera estabas hablando participar? mucho, por eso te apagaron el micrófono. Es que déjale a Paola. ¿Alguien más que quiera participar? Nadie más, entonces vamos a terminar. Bueno, Santiago, y ya para concluir, la generación Isaacar, ¿son llamados solamente para el cuerpo de Cristo o alguien que no es conocedora de la palabra puede asistir ese fin de semana? No, todos son invitados. Creo que el sábado por la mañana le llamamos a la reunión pastores y líderes, pero yo conocí gente en Pereira. Curiosamente en Pereira era una reunión solo de pastores y yo dije, los menores de 20, siéntense adelante en el piso porque no habían más sillas. Y vino y se sentaron como 40. Alejandra fue y se sentó por fe adelante, los menores de 20. Y uno dice, pero como hay menores de 20 si es una reunión de pastores? Yo esa gente, yo siempre la dejo entrar, porque yo digo, el que tenga hambre, Dios lo va a hacer. O sea, yo siempre quiero como Dios recompensar el que tiene hambre. Y yo digo, o sea, si es reunión de jóvenes y van los mayores de 50, bienvenidos. O sea, yo les digo siempre, el que quiera recibir de Dios, jale y recíbalo y hágalo. Entonces, los pastores de pronto no estarán de acuerdo conmigo, pero yo les digo, si yo fuera usted, yo iría a las 2 reuniones del sábado, a la reunión del domingo en la noche. Yo voy a todo y yo me meto y yo digo, Señor, si también hay para mí, yo quiero el pan completo, no solo las migajas. Y me meto en fe y yo de verdad creo que Dios recompensa eso. Sí. Bueno, Santiago, y ahora extiende una invitación para este mover del Espíritu Santo, este avivamiento que experimentaremos este fin de semana. Sí, no, repito, entonces tenemos el sábado en la mañana, no me acuerdo qué auditorio es. El auditorio Gran Águila en Neiva, a las 8 de la mañana vamos a estar y tenemos todo un tiempo de adoración, de prédica, de ministración. Y tenemos en la tarde en el auditorio Vive la reunión para jóvenes, también vamos a adorar, son 3 horas full, la vamos a entregar toda. Con los jóvenes nosotros decimos un versículo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nosotros decimos, allá hay que salir como si salieran de 20 partidos de fútbol. Hay que salir cansado, hay que salir sudado, hay que entregarlo todo por Dios. Eso nosotros queremos de la generación joven. Y el domingo vamos a tener el altar en la iglesia Filadelfia. A las 5 de la tarde vamos a hacer un altar de ciudad. ¿Qué significa altar? Vamos a adorar y vamos a orar, todos juntos. Todos juntos y nos metemos y ahí ustedes lleven el celular o lleven una nota y que Dios les hable, van escribiendo, van recibiendo, lleven pañuelos para secarse las lágrimas, los mocos, lleven toallas para los que van a danzar como David, para secarse o cambio de ropa, no sé lo que harán, yo lo vamos a hacer todo, pero están súper invitados y yo sé que va a ser un tiempo tremendo y estamos ya emocionados. Bueno, pues súper invitados a que todos asistamos de manera muy puntual, llegar antes para coger un buen puesto y no nos pase como en Pereira. En el piso. En el piso. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la espera, por la comprensión. Gracias, Santiago, por este tiempo tan valioso que nos brindas de conocimiento, de experiencia. Amén. Gracias, Alejandra. Y bueno, damos por terminado este podcast. Un aplauso. Un aplauso. Ok. Vamos a, esto ya se termina la transmisión. Ahora detrás de cámaras tenemos empanadas, no mentiras. A mil. Es que, empanadas a 20,000 por empanada. No, tenemos ahora, para los que se tengan que ir, lo siento mucho, sería muy triste. Para los que no, tenemos ahora un conversatorio. Quiero invitar a unos hombres de Dios, amigos míos, a que tengamos una charla. Entonces, Aleja, un aplauso para Aleja y para Paola.